Terminó el funeral de Estado para despedir al expresidente Jimmy Carter, cuyos restos, después del solemne servicio religioso en la Catedral de Washington y un último recorrido por las avenidas de la capital del país, fueron llevados a Georgia, a su estado natal. El funeral de Estado para el mandatario número 39 de Estados Unidos comenzó el martes, cuando su féretro se colocó en la capilla ardiente en la rotonda central del Capitolio para recibir un último homenaje de sus conciudadanos. Y desde allí hizo un recorrido hasta la catedral, en donde el servicio religioso reunió a 5 presidentes: Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Tras la ceremonia religiosa, el féretro fue escoltado por militares en su recorrido al aeropuerto para luego ser llevado a Georgia, a su pueblo natal, para una última despedida en la intimidad familiar. Y en un día como hoy, seguramente quienes lo conocieron o trabajaron con Jimmy Carter pues están evocando estos recuerdos y están hablando de ese legado. Y yo le agradezco muchísimo al ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, que nos acompañe esta noche pues para hablar en términos tuyos como diplomático de México y de las prioridades. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Gabriela, encantado de estar contigo. Pues mira, a mí me tocó interactuar, convivir con el ya expresidente Carter en 2 ocasiones. La primera, precisamente en un momento similar al que hoy vive Venezuela, en el 2006, con una elección también impugnada en México, cuando en ese momento Carter, ante el reclamo del recuento voto por voto, casilla por casilla, busca insertarse en el proceso de mediación, digamos, por llamarle de alguna manera, y me toca volar a Atlanta, al Centro Carter, a demostrarle por qué no tenía ni pies ni cabeza esta petición que se hacía desde la candidatura perdedora en el 2006, y a la hora que le enseñamos los datos, que le explicamos lo que había pasado, Carter repliega velas y dice, no, pues a mí me queda ya muy clara la película. La segunda ya fue como embajador en funciones, ya en Washington, del 2007, en donde en un par de ocasiones, en un foro sobre América Latina que organizó el Centro Carter y en el que él habló para cerrar la discusión, y luego una conversación privada, porque ya en ese momento empezábamos a ver patrones muy interesantes de reacomodo de comunidades mexicanas al estado de Georgia. En Atlanta es cuando la comunidad mexicana en el estado y en Atlanta empiezan a crecer. Y como un político, quizá uno de los últimos demócratas que, a diferencia de lo que ocurre después del 76, todavía logra llevarse a algunos estados del sur en el colegio electoral. Es decir, Jimmy Carter en el 76 y Barack Obama Joe Biden en el 2020 son los únicos 2 presidentes demócratas que ganan Georgia en el colegio electoral. Sí, claro. Entonces fue una conversación muy interesante, porque era entender desde su perspectiva como un político que supo entender, que supo leer el sur de Estados Unidos, cómo trabajar con el Centro Carter en todo el tema del empoderamiento político de la comunidad mexicana en ese estado. Y dentro de lo que él mismo que se decía y se describía como una minoría en donde él nace, al final del día era una comunidad mayormente afroestadounidense, negra, y él se ve como una minoría en ese grupo, y quizá eso también le dio este talante o esta sensibilidad de la que tú estás hablando, de su persona, de su personalidad, de su interés por la región. Algunos dicen fue el primero que genuinamente sentó a América Latina a la mesa de negociaciones. ¿Tú cómo lo ves? Sí, fue uno de los primeros presidentes que designa un enviado especial para las Américas. Así es. Un presidente que entiende de manera muy clara el potencial de la relación con México, claro, inserto en el gran momento del descubrimiento de los yacimientos de petróleo mexicanos en el Golfo de México, pero que ante un sector del gobierno estadounidense que decía, aquí hay que dar un zarpazo, él dijo, no, hay que tener cuidado, tenemos que preservar, cuidar una relación estratégica a largo plazo. Es de los primeros presidentes. Yo creo que entre Franklin Delano Roosevelt y Jimmy Carter tenemos 2 presidentes que empiezan a entender el futuro estratégico de la relación de México con Estados Unidos. Y lo interesante, no sin consecuencias o costos políticos. Desde el Canal de Panamá también le trajo costos políticos. Y quizá esta es la ventana o el momento de conectar esos costos políticos por ver a la región de una manera a lo que representa la visión sobre América Latina desde Washington en este 2025, 2024, 2025. Pues sí, la gran paradoja de que hoy en el funeral está sentado un hombre,
un expresidente y ahora futuro presidente electo de los Estados Unidos, que de alguna manera se ha dedicado la última semana a básicamente decir que la decisión de Carter fue la equivocada y que Estados Unidos debe recuperar el Canal de Panamá, un retorno, una visión, me parece rancia, vieja, vetusta de cómo ve Estados Unidos a la región. Y también la otra cosa que me parece muy importante en este contraste que estamos viendo hoy en las escenas de la catedral, es decir, un presidente que supo lo que era la investidura presidencial, un hombre básicamente decente, junto a un hombre que durante los primeros 4 años que estuvo en la presidencia destruyó la investidura presidencial. Arturo Sarucán, me queda 1 minuto y medio, pero te quiero preguntar algo que tú y yo siempre hemos hablado. El soft power de los países latinoamericanos en la psique estadounidense. Ahora que llega Donald Trump, ¿qué tan desprevenidos nos toma? Porque este es un presidente electo que ganó importante victoria en números en colegio electoral y que no sabe hasta dónde son los límites de esa autoridad ejecutiva que va a tener en la práctica. ¿Cómo contestarle o no? El Golfo de México, el Golfo de América, etcétera. Contestarle o no en el mundo de la diplomacia. ¿Cómo está? Yo creo que el gobierno mexicano está cometiendo un error. Deberían estar protegiendo a la presidenta Sheinbaum. No es la presidenta la que tiene que salir en las mañaneras a estar contestándole a Donald Trump. Es el papel, en todo caso, del canciller. No es de tú a tú, no debe. No me parece que se debe enganchar. Yo creo que la están exponiendo en la diplomacia. Muy rápido. Demasiado rápido, en temas en los que no son además su fuerte. Es el corralito de este hombre que le gusta, es decir, riojoso, no vas a entrar a su cancha. Y yo creo que están exponiendo innecesariamente a la presidenta. Pues qué gusto verte en persona. Hace tiempo que no nos veíamos y no en Washington, ahora es aquí en la Ciudad de México. Gracias, un feliz año. Igualmente.